Buenas tardes, les saluda Linda Martínez. En esta ocasión hablaré del hecho generador como tema del curso de legislación tributaria de la Universidad San Marcos. El hecho generador es la obtención de toda renta de fuente costarricense en dinero o especie derivada del capital y las ganancias o pérdidas de capital provenientes de bienes o derechos de contribuyente, así como las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y de percepción de ingreso o pago del pasivo. Algunos ejemplos son el hecho generador de las cédulas de renta de capital inmobiliario, renta de capital mobiliario y ganancias de capital inmobiliaria. Es un trámite mensual siempre y cuando ocurra el hecho generador. Se presenta una sola declaración mensual por todas las rentas de capital o ganancias y pérdidas de capital obtenidas en el mes, y siempre que no sea posible aplicar la retención y ni proceda su inclusión en la declaración ordinaria del impuesto sobre utilidades. Quienes realicen actividades referidas a arrendamientos, subarrendamientos, constitución o secesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, bienes muebles, intangibles y otros derechos de propiedad intelectual que deseen optar para tributar como contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, deben cumplir con las rentas obtenidas. Se encuentran afectas a una actividad lucrativa sujeta al impuesto sobre las utilidades y que tengan contratado como mínimo un empleado para la generación de dichas rentas de capital cuyo salario esté sometido al régimen de cotización de la caja. Hecho generador del impuesto sobre las utilidades. Este impuesto se calcula en términos generales sobre la renta neta. Esto es lo que los aficionados a los impuestos llamamos base imponible. Eso sí, es una excepción a esto lo correspondiente al impuesto al salario o bien las nuevas cédulas de renta de capital. Y entonces, ¿qué es la base imponible en el impuesto sobre las utilidades? Es básicamente todos los ingresos que son considerados como gravables en Costa Rica, es decir, sujetos a imposición, y a estos les quitaremos todos los gastos deducibles. Para entender qué es nuestra base imponible, debemos entender qué es nuestro ingreso gravable. Según indica la Ley de Impuestos sobre la Renta, un ingreso gravable es toda ganancia que resulta de una actividad lucrativa que tiene repercusiones o efectos jurídicos en nuestro territorio. Y hecho generador del impuesto al salario, en el caso del impuesto al salario, es un ajuste que realiza Hacienda todos los años, con base en el aumento del índice de precios al consumidor. Si no hiciera esta actualización con los aumentos salariales, el monto que se paga del tributo aumentaría año con año. A partir del 1 de enero del año en curso, entró a regir los nuevos tramos del impuesto sobre la renta al salario, jubilaciones y pensiones. Estos tramos fueron publicados en el decreto ejecutivo número 43375 de la Gaceta del 22 de diciembre del año pasado. Los nuevos tramos sobre los cuales se debe realizar la retención del impuesto sobre la renta, el salario, jubilaciones y pensiones de forma mensual durante el periodo fiscal 2022 van desde el 10 hasta el 25%. Las diferencias entre gasto deducible y deducciones únicas: se considera deducible todo gasto que puede restarse a los beneficios de una actividad económica a la hora de pagar impuestos. No todo gasto que tenga un contribuyente puede aplicarse sobre la renta bruta. Por ejemplo, un abogado o empresa textilera no podrá aplicar gastos sobre la matrícula de un colegio privado o una acción de algún club social. Cuando se indica que los gastos tuvieron que haber pagado el impuesto correspondiente, significa que los gastos, como los salarios,
deben de pagar las cuotas de la seguridad social, así como cuando corresponde el pagar el impuesto al salario. Si no se cumplen estos dos pagos, no se acepta el gasto como deducible. Asimismo, si se le debe pagar a un proveedor por un servicio en el extranjero, como se le pagó a un no domiciliado, se le tuvo que haber realizado la retención por remesa para poder aplicar correctamente como deducible. Finalmente, como último requisito para la deducción del gasto, el mismo debe ser respaldado por medio de un comprobante autorizado, el cual es con una factura electrónica o, en el caso de problemas con el software, expedir un comprobante provisional por contingencia. Sin embargo, se cuenta con un plazo máximo de 2 días a partir de que los sistemas estén habilitados para la emisión y envío de los comprobantes electrónicos a la Dirección General de Tributación. Como el gravamen de renta se calcula sobre las utilidades netas, ingresos menos gastos relacionados con la actividad económica, es vital que la persona física o jurídica determine correctamente cuáles gastos son deducibles y cuáles no. Este proceso es crucial para evitar gastos adicionales. Otros gastos que hasta el momento la administración tributaria no considera parte de la producción de una empresa son los relacionados con las fiestas u obsequios de fin de año. Inversiones como el pago de salarios en empresas solo serán deducibles si se realizaron las debidas retenciones de ley anteriormente citadas, como las cargas sociales o los montos de impuestos sobre la renta a trabajadores asalariados. Los trabajadores independientes tienen la posibilidad de deducir hasta un 25% de sus utilidades sin necesidad de comprobación alguna. Sin embargo, el contribuyente que opte por ese sistema no podrá agregar más gastos a su declaración que ese porcentaje específico de sus ganancias. Y eso sería todo. Muchas gracias.